Buenas tardes, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Quiero tener otra oportunidad para poder compartir con ustedes otra meditación de la palabra del Señor. Yo creo que si ustedes han visto las noticias últimamente, las cosas con respecto a este virus y con respecto a todo lo que está pasando, están un poco más malos de las veces anteriores que nos hemos conectado a través de este medio con ustedes. Y muchas preguntas, muchas ansiedades, inquietudes vienen a nuestra mente en este momento. Y por esa razón yo sigo queriendo compartir la palabra del Señor y algún mensaje de aliento para cada uno de nosotros que nos sirva de ayuda en este tiempo. Um, Hace unos días atrás, creo que fue antier, estaba viendo las noticias y específicamente esa noticia que decían que en los próximos 2 semanas se espera una cifra, un aumento de las cifras de muerte en Estados Unidos por causa del coronavirus entre 100.000 y 240.000 casos de muerte. Y tengo que confesarles que por primera vez me tuve que apartar de las noticias y tranquilizarme un poco y decir, Señor, estamos en tus manos, con temor, estamos en angustia, pero por primera vez decidí apagar las noticias y decidí quitarme un poco el estrés que estaba pasando, porque en realidad es bastante alarmante saber que en las próximas 2 semanas 240.000 personas, o de 100.000 a 240.000 personas pueden perder la vida. Acá en Memphis, donde vivimos nosotros, apenas hace 3 días atrás también un pastor de una iglesia acá en la comunidad también falleció y uno se está dando cuenta que las cosas te van poniendo peor. Y la pregunta que todos nos hacemos en este tiempo es, ¿qué pasa? Dónde está el Señor? Y en medio de todo eso, he estado meditando y orando al Señor y Dios me llevó al libro del profeta Habacuc, específicamente el capítulo 3, los versículos del 16 al 19. Y eso es lo que esta tarde o en este video quiero compartir con ustedes que me están mirando en las redes sociales. Dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 3, versículos del 16 al 19. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esa es la palabra del Señor. Habacuc 3. Así termina el libro del profeta Habacuc. Habacuc capítulo 3. Esos son los últimos versículos del libro. Antes de poder entrar un poquito en lo que el pasaje nos enseña, yo creo que por ser Habacuc un libro ubicado dentro de lo que conocemos como los profetas menores de la Biblia, nos cuesta un poco trabajo entender el pasaje del libro a menos que no conozcamos un poquito el contexto histórico del libro y lo que está pasando. Habacuc vivió en un tiempo difícil para la nación de Israel. Si nos vamos a ver un poquito la historia de Israel, para el tiempo en que el profeta Habacuc estaba viviendo y desarrollando su ministerio, ya el reino del norte, Israel, las 10 tribus del norte habían caído en manos de los asirios y Judá era lo que quedaba todavía de Israel sin el cautiverio. Unos ciento y tantos años después de que el reino del norte cae en manos de Asiria, Judá caería en manos de Babilonia, que es el reino del sur. Y este es el tiempo en que el profeta Habacuc está hablando. Ya no está Israel, está Judá. El pueblo de Judá había visto lo que había pasado con Israel y aún así no habían comprendido que el juicio de Dios contra el pecado se pagaba bien caro, teniendo en cuenta lo que había pasado con la nación del norte. El reino del sur, Judá, estaba a punto de caer en manos de los caldeos, que son los babilonios, como dicen en Habacuc capítulo 1.
Y como consecuencia del pecado y la desobediencia, la idolatría, Dios iba a entregar tanto al reino del norte a manos de los asirios, como al reino del sur en manos de los babilonios. Y eso es lo que está pasando acá, producto del pecado. Sin duda alguna, estamos hablando de tiempos extremadamente difíciles para la nación de Israel. Tiempos difíciles, Dios había previsto hacía siglos antes, desde que el pueblo conquistó la tierra prometida, que si ellos obedecían, que si ellos hacían las cosas bien hechas, pues entonces iba a haber bendición. Y si no hacían las cosas bien hechas y si desobedecían y si servían a los dioses que su pueblo había servido que los pueblos habían servido en esos lugares, pues por supuesto el juicio y la condenación de Dios iba a venir. En ese tiempo difícil, el reino completamente dividido, amenazas militares de naciones mucho más poderosas que ellos. Los caldeos habían hecho algunas eh, incursiones militares en las zonas y ellos habían visto cómo era que esta gente maltrataba a sus prisioneros de guerra y sabían que no tenían el poder militar para enfrentarlos, para derrotarlos. Y en medio de esta incertidumbre, en medio de esta tensión, ellos mismos sabían que no estaban actuando las cosas correctas y ellos sabían que su pecado eventualmente iba a traer consecuencias, porque la Biblia dice en Números, por ahí adelante, cuando Dios está hablando, dando la ley, les promete al pueblo que si ellos deciden vivir en pecado, la advertencia es: vuestro pecado os alcanzará, dice Moisés. O sea que de alguna forma u otra ellos sabían que esto era inminente, ellos sabían que no se iban a librar de todas estas cosas. Y en ese tiempo, Habacuc hace su ministerio, escribe este libro. El libro es interesante, son nada más que 3 capítulos. El primer capítulo, Habacuc recibe la visión completa de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de cómo los caldeos van a invadir. El capítulo 2 es una respuesta de Dios a lo que está viendo Habacuc. Y por último, el capítulo 3 es la oración de Habacuc en respuesta a todo lo que está viendo. O sea, teniendo en cuenta eso, cómo eso sirve para nosotros entonces en este tiempo que nos ha tocado vivir, con las cifras alarmantes, las estadísticas alarmantes hoy en día, y nosotros cómo podemos mantener nuestra tranquilidad y nuestra calma en todo lo que está pasando. Y esa es gran parte lo que yo me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, en el versículo 16 de ese capítulo 3, Habacuc dice ahí: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Lo primero que vamos a encontrar acá en esta frase de Habacuc, en este versículo, es que el pecado para Dios es despreciable y tan severamente castigado porque Dios es un Dios extremadamente santo. Nosotros, el mundo en que estamos viviendo hoy en día, nosotros no es un mundo que ama al Señor, no es un mundo que busca de Dios. De entrada, ni siquiera es un mundo que teme a Dios. Eso es uno de los primeros principios. Para nadie es un secreto el nivel de pecado en que el mundo está viviendo. Y quizás, no quiero sonar que estoy juzgando lo que voy a decir ahora, pero a veces parece que la misma iglesia ni siquiera se ha dado cuenta del Dios en quien servimos. Y hablamos de un Dios que es completamente amor, un Padre amoroso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y pensamos en ese Dios supliendo el papel de Padre amoroso y compasivo y amante y perdonador. Y se nos olvida a veces el elemento de la santidad de Dios. De hecho, el único atributo en toda la Biblia que se menciona 3 veces es santo. Santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Según sea la magnitud de la santidad de Dios, según va a ser el nivel de consecuencia del pecado que vamos a tener. O sea, mientras más santo sea Dios, más odia el pecado. Y mientras más Dios odie el pecado, mayor condenación y mayor consecuencia tendrán nuestros pecados en relación con la santidad de Dios. Y eso es algo que se nos está olvidando muchas veces a nosotros como cristianos. Y yo creo que eso es lo que está pasando acá cuando dice Habacuc en esa parte final de su oración que, bueno, que sus huesos se estremecieron, que pudrición entró dentro de él, cuando él pudo ver todo lo que estaba pasando. Nosotros vivimos en un mundo, y yo espero que al final de toda esta pandemia, cuando esto haya sido pasado, nosotros podamos conocer, y yo lo he dicho en otros videos ya, podamos conocer un poco mejor a Dios. No en el sentido del Padre amoroso, sino en el verdadero sentido de quién es Dios.
y de que no podemos jugar con un Dios que es santo. No podemos jugar con el hecho de que Dios es un Dios extremadamente santo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, mis queridos amigos y hermanos. Sí es verdad que Dios es perdonador, sí es verdad que Dios es misericordioso y todas estas cosas que a veces sobreexaltamos de Dios tienen un matiz tremendo, pero, pero acuérdense también que caer en manos de Dios vivo es una cosa horrenda, porque Dios es un Dios extremadamente santo y él detesta completamente el pecado, y nosotros vivimos en un mundo que no nos ha importado para nada contar con Dios. Nos importa, nos sentimos mal cuando todo el mundo se ofende, nos sentimos mal cuando ofendemos a la gente porque pensamos de una manera diferente según la orientación sexual, y cuando hablamos acerca de lo que estamos en contra de la homosexualidad, ofendemos a las personas que tienen otra manera de hablar, pero se nos olvida que al final del día no nos preocupa ofender a ciertas personas y no nos preocupa ofender a Dios. Y eso es un problema grande que nuestra sociedad tiene que enfrentar, porque Dios es un Dios, como dijimos, extremadamente santo. La otra cosa interesante que sale de la oración de Habacuc en este capítulo 3 es precisamente la segunda parte del versículo 16, cuando Habacuc dice ahí, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, o sea, a Judá, el que lo invadirá con sus tropas. O sea, quiere decir en otras palabras, cuando suba a Judá, Babilonia, que es quien los va a invadir con sus tropas. O sea, lo que esta segunda parte del versículo 16 nos enseña es básicamente que los hijos de Dios podemos estar quietos y tranquilos en medio de la tribulación. Sí es verdad que este mundo quizás no vive buscando a Dios como debería. Sí es verdad que las cosas no pintan bien. De hecho, en estos momentos no pintan nada bien. Pero nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros podemos estar en medio de todas estas cosas tranquilos en el Señor. Por dos razones. En todo el libro de Habacuc, en los 3 capítulos de Habacuc, Habacuc da 2 razones principales por las que nosotros podemos estar tranquilos en medio de lo que estamos pasando. La primera razón Habacuc la da en el capítulo 2, en el versículo 4. De hecho, pasaje que se repite en el Nuevo Testamento más de 2 veces. Lo repite Pablo en Romanos, en Gálatas, y después el autor de Hebreos lo vuelve a decir otra vez. Habacuc 2:4 dice: he aquí que viene aquel cuya alma es recta. Perdón, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La primera razón por la que nosotros en toda la dificultad podemos estar tranquilos es porque nosotros, los que son hijos de Dios, y como por 4ª vez en los videos que he dicho, ser hijo de Dios significa haberte arrepentido de tus pecados, haber creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador y haber recibido al Señor en tu corazón. Eso es lo que significa ser salvo. Si tú eres salvo, el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe no quiere decir que no vas a estar enfermo de coronavirus. Vivirá por la fe no quiere decir que quizás la pandemia no te va a tocar. Vivirá por la fe quiere decir que nuestra garantía está asegurada en las manos de Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. O sea, no tenemos por qué temer. En medio de la tribulación, y aunque las cosas malas pasen en nuestra vida y las cosas lleguen a nuestra vida de la manera que no esperamos, nosotros estamos seguros que el justo vivirá por la fe. Y eso es algo que Pablo, una vez más, dice en Romanos, vuelve a decir después en Gálatas, y quien escribió Hebreos vuelve a tomarlo también en Hebreos más adelante. Nosotros tenemos nuestra garantía asegurada en nuestra fe en Jesucristo. El justo vivirá por la fe. Eso es una razón por la que podemos estar seguros en la tribulación. Y la segunda razón por la que podemos estar también seguros en la tribulación está en el mismo capítulo 2 de Habacuc, especialmente en el versículo 20. Cuando uno lee el contexto del capítulo 2, se da cuenta que en la respuesta de Dios a Habacuc, específicamente los versículos anteriores al 20, versículo 18 dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. ¿Para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Hay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Pero Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. La segunda razón por la que nosotros podemos estar tranquilos y tener paz en todo lo que está pasando es porque nuestro Dios es un Dios, a diferencia de los ídolos, que escucha, que está en su santo templo y que tiene total control de lo que está pasando.
Y eso es algo que no puede pasar, o que no tienen las personas que no tienen un Dios como el nuestro. Esa es la esencia de Habacuc acá, el contraste entre Dios estando en su santo templo y al mismo tiempo el contraste en que las otras personas no tienen ese Dios. Nosotros podemos estar tranquilos en medio de la dificultad y en medio de todo lo que estamos pasando por esas dos razones que Habacuc nos da. Primero, nuestra fe, nuestra salvación y nuestra garantía está asegurada por nuestra fe en Cristo. Y en segundo lugar, nuestro Dios está en su santo templo, en total control de lo que está pasando, en total dominio sobre lo que está pasando. Y es un Dios que, a diferencia de los ídolos, cuando clamamos a Él, Él nos oye, Él nos escucha, Él tiene dominio y contacto con su pueblo, con sus hijos, con nosotros. Una vez más, esto es si tú eres hijo de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, esto no es una realidad para tu vida. Por esas dos razones, entonces, todo lo que sigue en los versos del 17 al 19 se convierten en una realidad y una posibilidad real para Habacuc y también para nosotros hoy en día. Hay algunas cosas que siguen acá, es lo que dice Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. O sea, eso es una referencia básicamente a la agricultura. La agricultura en el pueblo de Judea, el reino del sur, vivía básicamente de dos cosas importantes, agricultura y ganadería. Y Habacuc está diciendo básicamente, aunque se acabe la economía, aunque se acabe la agricultura, aunque no haya nada, o sea, no haya la vid no florezca, la higuera no dé frutos, no haya frutos en las vides, falte el producto del olivo, no haya mantenimiento, aunque no haya nada que comer, aunque no haya nada que podamos sustentarnos. Y luego vuelve a decir la otra parte de lo que sigue más abajo en el versículo 17, la segunda parte y 18, dice: y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, eso es, aunque se eche a perder también la ganadería, el otro elemento de la economía de Judá. Aunque falte la ganadería y aunque falte la agricultura, entonces, dice Habacuc, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mis hermanos, por dos razones importantes. Porque nuestra fe está garantizada en las manos de Jesucristo. Porque por nuestra fe estamos garantizados en Cristo. Y también porque nuestro Dios es un Dios que está en su santo templo y escucha el clamor de su pueblo y no está ajeno a lo que está pasando. Por esas dos razones importantes nosotros podemos estar confiados, aunque la economía vaya al piso, aunque incluso nos toque pasar por la enfermedad del coronavirus, aunque incluso algún familiar nuestro esté en este momento padeciendo por esta enfermedad de coronavirus, nosotros tenemos una fe que garantiza nuestra seguridad en Cristo y al mismo tiempo tenemos un Dios a quien podemos clamar, con el que nos podemos conectar a diario, con el que podemos conversar día a día. Y eso hace entonces que podamos estar tranquilos y seguros y confiados, aunque la economía baje y aunque las cosas que estén pasando sean cosas difíciles en nuestra vida. Interesante, y con esto quiero terminar. El libro de Habacuc comienza con una decepción, con una duda. El profeta está estresado, el profeta está acongojado, el profeta está mostrando un estado de ánimo completamente en desesperación, porque tiene miedo por los juicios de Dios sobre lo que está pasando en la nación. Así empieza el libro. Cuando uno lee el primer capítulo, los primeros versículos, uno se da cuenta de que el profeta está de esta manera. Y cuando el libro termina específicamente con estos versículos que estamos haciendo referencia en este video, vemos que Habacuc termina su libro con una confianza viva en el sustento y la provisión de un Dios que es fiel a sus hijos, aun cuando muchas veces somos infieles, a pesar de la catástrofe que se avecina. O sea, un libro que empieza con estrés, con miedo, con duda, con temor, termina con alegría, con alabanza, con regocijo, porque nosotros podemos confiar en Dios, porque nuestro Dios está en su santo templo y nos escucha. Y en segundo lugar, también porque nuestra fe está garantizada en la persona de Jesucristo. Entonces, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo en este video, confiemos en el Señor. Dios está en su santo templo. Eso no ha cambiado. El Señor está
a su santo templo con cuidado de cada uno de nosotros y Él tiene cuidado de lo que está pasando. Si tú crees en Cristo y Cristo es el centro de tu vida y el Espíritu Santo está en tu corazón, tu fe te ha garantizado tu depósito en Cristo. Y si tú no crees en Cristo, este es un tiempo para volver al Señor, para ponerte en paz con el Señor. La Biblia dice que la Biblia demanda nada más para ponerte en paz con Dios arrepentimiento de tus pecados y creer en la persona de Jesucristo, creer en el Evangelio. Si tú no eres cristiano, este es un tiempo que a mí me gustaría que tú recapacitaras tu vida cristiana, recapacitaras la opción de arrepentirte de tus pecados y ponerte en bien con el Señor, porque entonces estás en problema. Pero si tú eres cristiano y tú eres un hijo de Dios y tú estás consciente de que tu fe está en Cristo y al mismo tiempo estás consciente de que Dios está en control de todas las cosas, nosotros podemos decir, como dice Habacuc aquí, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que Dios te bendiga.